tengo conmigo a Marta Rubio, psicóloga sanitaria, experta en apego y trauma y en EMDR. Todo un placer. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cristina. Encantada de estar aquí y compartir este ratito contigo. Bueno, como experta en apego y trauma, pues nos va a hablar de apego y trauma, que además me encanta el tema, nadie nos ha hablado de este tema. Y como clínica y como, bueno, sanitaria que ve pacientes igual que tú de salud mental, eh, corrígeme mi opinión, pero creo que el apego, me quedo con apego, ¿vale? Aunque nos va a hablar de las dos Ujú. cosas. El apego es la base de muchas patologías que luego vemos, ya no digo a edad adulta, ya hablo es que de los adolescentes que tenemos un boom. Pero bueno, la experta, que es ella, que no soy yo, no, nos va a contar cositas. Así que, ¿qué opinas, Marta? ¿O qué nos cuentas? Bueno, pues sí, como has dicho, Cristina, al final el apego tiene que ver con la relación, ¿no? Y pues desde que nacemos tenemos relaciones, pues por ejemplo, cuando nacemos con nuestros padres, luego creamos un estilo de apego que al final vamos a tender a repetir en las relaciones. Y como bien has Mm, dicho, también en la propia relación terapéutica, ¿no? Que esto al final es muy interesante, sobre todo es yo que súper, trabajo a súper, nivel. súper interesante. Vamos, yo diría que es la parte nuclear, ¿no? La relación terapéutica que estableces con el paciente es fundamental para reparar cualquier cosa que pueda venir después. Y es importante eso, que sea una relación segura, una relación con límites y una relación reparadora. Me lo has quitado de la punta de la boca. Lo que la psicoterapia es una experiencia reparadora bueno, de todas, de las otras experiencias vinculares que Ujú, han sido, vamos a ponerlas disfuncionales o podemos llamarlas patológicas. Efectivamente, una relación, una vinculación terapéutica debe ser una experiencia reparadora. Así, ujú. efectivamente. Pienso igual que tú y trabajo igual que tú en ese sentido. ¿Quieres contarnos tipos de Exacto, por eso apego? también, Ah, sí, por eso perdón, también, perdón, Cristina, perdón, yo creo perdón. que no, que es importante eso, el trabajo también del terapeuta, ¿no? Que entiendo que también como psiquiatra lo conoces, esa revisión, esa terapia propia, esa supervisión, esa constante actualización, como que, pues eso, hay que tener mucha responsabilidad y en cada sesión se juega mucho. Marta, me estás encendiendo y me estás sacando 100 temas a la vez que me va a dar o para tenerte 3 horas hablando o para invitarte, porque, ¿qué te pregunto? Si es que me has encendido. Venga, vamos a intentar no Tiene hacerlo muy todo que ver largo. al final, Cristina. Claro, si es que al final tiene todo que ver. Eh, no- Te voy a lanzar una pregunta, ¿vale? No Ujú. tienes por qué hablar de ti, ni mucho menos. ¿Qué opinas de que un terapeuta, vamos a centrar, mira, yo no diría ni terapeuta, de un profesional de la salud mental, ¿qué te parece que pase por un proceso terapéutico? Fundamental. Es decir, creo que, bueno, que Pero sabes que no es obligatorio. lo sé. Pero bueno, aquí estamos también para opinar y para dar la parte, ¿no? La visión de cada una y yo en este sentido sí que creo que es fundamental, porque al final, bueno, al trabajar con personas y sobre todo con trauma, es necesario y fundamental que la persona que acompaña pues haya hecho su propio proceso. Si no se pueden activar heridas, resistencias, defensas propias del terapeuta o del profesional de la salud mental en la propia sesión y puede ser al final retraumatizante, ¿no? Vale, ahora te hablo de lo que opinan los psiquiatras. En la Ujú, psicología, ¿cómo se ve el pasar un proceso terapéutico? ¿Estáis más sensibilizados? Ahora te hablo yo de la psiquiatría. ujú. Bueno, me atrevería a decir que sí, ¿no? O espero que sí. Tampoco conozco a ciencia cierta qué proceso, qué carrera han hecho cada psicólogo, cada psicóloga. En mi entorno y mis compañeras, sí, ¿no? La mayoría de ellas, por no decir la totalidad, sí que han hecho un proceso. Y seguimos haciendo, bueno, yo me incluyo, ¿no? Incluso ahora
a día de hoy también forma parte de mi rutina, por decirlo así, mi propia terapia. Qué bien, pues me alegro un montón. Pues te hablo de la psiquiatría. En la Ujú, psiquiatría voy a intentar ser políticamente correcta, aunque no sea mi estilo. Vamos a ver, lo ven como una chorrada porque, claro, los que tienen más un enfoque médico, aunque te encuentras alguno que se salva y le interesa un poco más la parte más humana, ujú, eh, sí que se forman en psicoterapia y tal, pero bueno, yo creo que generalizado lo ven una auténtica chorrada innecesaria. ¿Por qué? Porque si tú te comparas con otro médico, a ver, que yo qué sé, venga, un traumatólogo, ujú, lo que ellos argumentan es que yo no necesito haberme fracturado el fémur para tratar un fémur. Esa es la explicación, así grosso modo, el primer ejemplo. ujú, Entonces, a mí, ayer justo hablaba con un filósofo, que, bueno, que siempre es ujú, un gustazo, y le decía yo, es que no todo el mundo sirve para trabajar en salud mental. Oye, bueno, sí, a ver, claro, depende del tipo ya te estoy hablando de psiquiatra, ¿eh? Porque en tu campo es un poco diferente. Claro, puedes ser psiquiatra de agudos, de urgencias, que es pim, ujú, pim, pam, pam, todo súper médico y tal. Vale, y llevas un ritmo, pero la capacidad simbólica, la capacidad de introspección, la capacidad de tú entender ciertos procesos de escucha, creo que es una suerte encontrar un profesional. Te estoy hablando de la psiquiatría, de cómo está la ujú, ujú. psiquiatría, que en tu campo a lo mejor está diferente, pero yo le decía, es que no todo el mundo sirve para esta profesión. Mm, a ver, sí, porque nosotros tenemos la parte agudos, Ujú. pero para otro tipo, vamos, yo he tenido compañeros que digo, ¿qué coño hacen aquí? Que es mal psiquiatra, sí, Ujú. servirá para la urgencia, punto pelota. Yo al final en ese sentido lo tengo muy claro, ¿no, Cristina? Creo que para poder acompañar es necesario haberte revisado, ¿no? Porque si no, a Mm, lo mejor una mm, resistencia, una defensa del paciente, si tú no tienes tu propio trabajo hecho, lo puedes personalizar, puedes retraumatizar, puedes agudizar la herida, por ejemplo, de abandono, etcétera, ¿no? Es decir, pueden ocurrir un montón de situaciones que al final causen más daño. Entonces, bueno, pues cada uno, ¿no? Elige cómo hacer, pero desde mi punto de vista, para mí sería fundamental. Sobre todo pues lo que hablamos antes del apego, ¿no? me alegra mucho escucharlo. Sí, te decía eso, ¿no, Cristina? Que al final desde el apego y desde la psicoterapia relacional y vincular es fundamental, ¿no? Que tú tengas bien trabajadas, podríamos decir, las cosas para que así no Mm, repercuta en mm, el mm, mm, proceso. mm, mm. Bueno, ya está. Voy a dejar el tema porque me puedo pillar un cabreo. Y Bueno, no nos es. daría para mucho, para profundizar mucho esta. Nos daría para muchísimo. Marta, ¿qué tipo de paciente estás viendo más o con quién? Bueno, a ver, ¿enfocas toda la psicoterapia desde ese punto, esa perspectiva? ¿Partes de ese punto siempre? Ujú. Pregunto. Sí, de hecho esta pregunta me la han hecho a veces, ¿no? ¿Qué tipo de paciente ves? Y yo siempre digo lo mismo, Sí, ¿no? Yo veo a la persona, es decir, veo a la persona que viene a sesión, vemos, ¿no? Si hay también feeling, si podemos crear un vínculo seguro, porque bueno, hay personas con las que no vinculas por lo que sea, y esto también es algo con lo que contamos, ¿no? Al principio del inicio de terapia, exactamente, o exactamente. que Sí, yo sí, sí, sí. considere que no voy a vincular o voy a poder trabajar bien con esa persona, y en ese caso, pues se deriva o se habla con alguna compañera, se facilita también el proceso a la persona que viene, pero es lo que te decía, ¿no? Yo al final trabajo con la persona y a mí lo que me importa pues es eso, ¿no? La persona, su historia de vida, su estilo relacional y desde ahí pues podemos un poquito abordar diferentes síntomas. A veces el síntoma es la ansiedad, a veces es la depresión, a veces es que me vinculo siempre con el mismo patrón de persona. A veces es que no sé lo que me pasa, tengo pensamientos obsesivos. Es decir, los síntomas al final son varios, ¿no? Y todos nos llevan a la herida, ¿no? Al trauma, a la experiencia como tal. Se me ha No sé si te he venido, respondido, Cristina.
Sí, 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 es que lo que me estás dejando es pensando. Sí, 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 claro que has respondido. Ujú, Marta, a ver si tú vas a ser capaz, seguro. ¿Trabajas con contratransferencia y transferencia? Te lo ujú, digo porque yo cada vez me doy cuenta de la información, ya no solo tanto de la contratransferencia como de la ujú, transferencia. O sea, da una ujú, información brutal, o sea, ujú. brutal de la persona que tienes delante, sobre todo de la estructura, para mí, de la organización de personalidad. De hecho, es muy interesante esto que dices porque al final, cuando ya has creado vínculo y puede ser el momento preciso de hacerlo, devolver esto, ¿no? A la persona, devolver esta contratransferencia, siempre y cuando se haya creado un lugar seguro, haya vínculo y forme parte, ¿no? del proceso, devolverle esto es muy terapéutico. Por ejemplo, esto que me dices me hace sentir, ¿no? Podemos decir, retada incluso, ¿no? Parece como que me quieres retar, parece como que me estás haciendo un examen. Esto sucede fuera de aquí. Entonces, cuando esto se puede hacer de esta manera, es muy reparador porque la persona encuentra un lugar seguro donde poder hablar de esto que puede generar fuera de aquí y podemos reparar o hacer algo, ¿no? con esto. Y a mí esta parte es una de las que más importancia tienen en la terapia. Yo personalmente cada vez me da más información. Será que no sé, claro, conforme pasa el tiempo de formación, cada vez vas viendo más cosas y tal. Ujú, Y el que la contratransferencia de un paciente eh, ya me dice por dónde pueden ir los tiros. ujú, Y efectivamente también puede ayudar porque claro, es que la relación, a ver, no quiero, te lo pregunto para que opinemos. La relación que establece contigo, estamos hablando de lo mismo, la vinculación que establece contigo y cómo se está comportando contigo, realmente es una reproducción de cómo se está vinculando en la calle. ujú, Es igual, se va a vincular igual, igual o muy parecido contigo. ujú. Exactamente. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes, haberte revisado, ¿no? Porque si no tienes tu estructura de personalidad clara, tus heridas trabajadas, tus defensas, puedes engancharte al final con la defensa de la persona, Mm, con la resistencia, y ujú, en vez de ujú, ayudar, al ujú. final puedes retraumatizar. Bueno, Y lo yo que sí decíamos. perdón, que no te quiero, discúlpame, perdona, termina, que te he cortado, No, discúlpame. simplemente eso, Cristina, como que al final una relación terapéutica segura tiene que ver con esto, con marcar límites. De hecho, yo en la primera sesión, de hecho, explico claramente los límites, el encuadre, es decir, la El comunicación encuadre, vale. es Ujú. fundamental para mí para tener un lugar seguro donde la persona pueda saber, ¿no? hasta dónde y de qué forma, pero que se sienta libre, se sienta libre dentro de unos límites. Sí, y entre unos límites y un encuadre. Ujú, Marta, ¿te ha pasado que eh, bueno, venga, te lanzo la pregunta. ¿Te ha pasado que has derivado paciente porque no podías con la contratransferencia? ujú. Ha habido momentos donde en el propio proceso, ¿no? Ha sido a lo mejor también algo mutuo. Y de hecho yo creo que esto es algo, podemos decir, bueno, ¿no? Ha llegado un momento en la terapia, después de algunos años, porque yo trabajo también con procesos muy largos, que hemos visto, Ujú. ¿no? que ya el vínculo terapéutico no es que haya dejado de ser seguro, sino que la terapia en sí misma ya no funcionaba de la misma manera y pues notaba a lo mejor Mm, que la persona venía con sensación de siento que necesito otra cosa, siento que necesito parar, siento que esto ya no me sirve. Entonces lo hemos abordado en la propia sesión y hemos visto, ¿no? A ver qué necesitaba la persona. A veces ha sido parar la terapia, a veces ha sido buscar otro enfoque, pero sí, ha sido algo generalmente hablado, algo mutuo, algo que yo percibía y que también la otra persona percibía. Y esto es algo que, bueno, forma parte también del proceso, como en cualquier tipo de relación, que al final hay un periodo de vida, hay relaciones más largas y relaciones más cortas, pero hay veces que se termina porque, bueno, ya se ha acabado, ¿no? Como esa capacidad de acompañar. vale, voy a Ujú, voy a meter más los dedos.
eh, Oh. que te haya a nivel contratransferencial de decir, yo no puedo trabajar con esta contratransferencia, no puedo tener a esta persona delante, creo que no la puedo ayudar. Eso me ha podido ocurrir al principio. Es decir, que de ¿Mm? primeras yo pueda ver, ¿no? También pues vas viendo, ¿no? Vas teniendo más ojo clínico y vas viendo, yo creo que no podemos trabajar, creo que necesitarías otro tipo de enfoque, otro tipo de terapia. Sí. Es cierto que cuando ya ha sido más avanzado el proceso, tiene más que ver con lo que te he dicho antes. Pues que yo sintiera que a lo mejor ya pues, lo que habíamos trabajado ya había llegado, como por decirlo así, a su fin, como el acompañamiento ya no estaba siendo fructífero, ¿no? Y ahí sí, Mm. Vale, y ahora bueno, te voy a responder yo sin que me pregunte. Yo claro. he derivado porque había contratransferencia. Bueno, mi formación, mi terapeuta siempre dice la contratransferencia. Claro, hay pacientes que te van a encontrar que la contratransferencia no sea buena, pero vamos a intentar que la contratransferencia, que es negativa, vamos a convertirla en positiva. Ujú, O yo no he llegado todavía a eso, o yo ha habido pacientes que por salud mental mía y por cuidarme, he decidido derivarlos en cuanto he ujú, podido, porque por eso, bueno, por muchas cosas. Yo sí lo he hecho, ujú, yo lo he ujú, hecho. Y no me tiembla el pulso y lo sigo haciendo, vamos, ujú, ujú, porque creo que no lo voy a poder ayudar. ujú. Al final tenemos que ser honestas, ¿no? Y de alguna manera si vemos Sí, que no podemos sí, 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 acompañar sí, y sí. el objetivo Yo es que no, la persona también esté cuidada. yo no quiero tener 800 pacientes, quiero que los que tenga yo sepa que de verdad Ujú, los voy a poder ayudar. Eh, ujú, y luego te ha pasado al revés, que por transferencia de la persona, no sé, por ejemplo, que haya, no sé, que haya, porque sí que está el eros terapéutico, que para mí es una fase de la terapia que hay que pasar. ujú, Hay varias etapas de tuya como ujú, paciente, ¿vale? Pero, por ejemplo, alguien que a nivel transferencial hayas dicho, no lo sé, lo primero que se me ha ocurrido, ¿eh? ujú, Guau, es que esta persona viene porque es que se está enamorando de mí o es que le gusto. ujú. ¿Te ha pasado? Bueno, realmente no, no me ha ¿No? pasado de esa manera, no, ¿No te ha pasado? no. O al menos no, no lo hemos abordado desde aquí en la terapia. Pero tú te ¿A qué darías te refieres, cuenta. Cristina? Como que, exactamente a qué te refieres, a que durante el proceso terapéutico se hayan desarrollado sentimientos afectivo-amorosos? Bueno, a ver, a mí no, tantas veces no me. A ver, afectivo amoroso creo que es Ujú, algo positivo. A ujú, ver, amoroso, bueno, se pueden desarrollar, pero siempre que haya ciertos ujú, límites, pues ya está, no pasa nada. Pero sí, bueno, claro, estaría hablando de la contratransferencia. Yo he tenido ujú, pacientes que sabía que venían porque les gustaba y además me lo ujú, demostraban en otro ámbito. Entonces, obviamente, tampoco podía abordarlo. ujú, Creo que tampoco era sana para esa persona ujú, que estuviera viniendo porque su objetivo realmente no era trabajar, era ujú, estar conmigo. Entonces ujú, le tuve que decir, mire, búsquese otro profesional porque sin darle, yo no le di la explicación, la verdad. No sé si ujú, hubiera estado bien ujú, abordarlo, pero yo creo que le hubiera hecho, no sé, no sé cómo le ujú, hubiera hecho sentir, pero yo tenía claro, porque me lo demostraba también en otro aspecto, ujú, que obsesión ujú, conmigo y que venía por echar el rato conmigo. ujú. Entonces eso no es una ayuda, eso no es una terapia. ¿No te ha Claro, pasado? al final el objetivo, Cristina, es cuidar, ¿no? Y tener mucho cuidado, mucha profesionalidad. Yo me considero muy prudente en todos los aspectos y la verdad que intento siempre, ¿no? Como hacerlo lo mejor que sé. Y sí que es cierto que dentro de la terapia, y esto hay que tenerlo en cuenta,
la persona a veces te va colocando, ¿no? En diferentes lugares. Puede ser el de por su supuesto. hermana, su madre, su pareja, su expareja. Y esto es algo con lo que contamos los terapeutas, ¿no? Y también es importante manejarlo, pero lo que decíamos antes, ¿no? Desde un lugar seguro, desde un lugar reparador, un lugar, eso, confiable, un lugar donde se pueden hablar las cosas con límites. Y al final eso, ¿no? El objetivo es crear un lugar seguro, poder acceder a las heridas, a la herida, a los traumas, ¿no? que decimos y poder reparar. Y es fundamental que haya vínculo y que haya un vínculo seguro. No hay un vínculo seguro, es imposible trabajar el trauma. De hecho, sería contraproducente acceder al trauma si no se ha creado una relación terapéutica segura. Y esto es un poquito, pues, al final mi manera de trabajar, lo cual requiere tiempo, cuidado, actualización, prudencia y muchas cosas más. Pero bueno, qué profesión más Eh, bonita, la verdad. Te admito una crítica. ¿Cómo hubieras tú manejado tener da igual, un paciente o una paciente que eres consciente de que te está viniendo porque quiere ligar contigo? Ujú. Bueno, pues igual que cualquier tipo de situación que fuera, que yo percibiera, ¿no? Que a lo mejor no es ajustada o que los límites se salen del encuadre. Yo esto lo señalo y devuelvo, ¿no? Sea del tipo que sea. Eh, Pones este ejemplo, pero bueno, se me ocurren otros ejemplos. Yo sí que delimito muy bien la terapia, explico también por qué marco ese límite y al final el objetivo, lo que decíamos, es un lugar seguro y como, ¿no? De padres a hijos, de madres a hijos, hacen falta límites. No vale todo, ¿no? No vale No, todo. no, bueno, no, ojalá no valiera todo y tendría muchísima menos psicopatología de la que hay ahora, Ujú, sobre todo a nivel personalidad. claro. Bueno, daríamos para hablar 3 horas. Mira, Marta, yo no, cuando alguien he tenido un caso recientemente de abuso sexual, menos Ujú, mal que venía a nivel farmacológico. Si me hubiera ujú, querido a mí como psicoterapeuta, yo no, obviamente aquí ya te digo, no es mi forma de trabajar. Yo si ujú. algo no sé abordarlo, ni tengo experiencia, obviamente no lo voy a abordar. Era un abuso sexual mantenido. Bueno, hubiera sido una candidata, era mujer, candidata perfecta para habértela derivado. Yo de trauma no tengo formación y no me metería porque no, sería honesta, la derivaría. Ya que hemos hablado tanto del apego, hablando un poquito del trauma, porque yo ya te digo, no tengo formación en trauma en concreto. De hecho, me parece muy prudente esto que dices, Cristina, y muy Yo no adecuado la hubiera porque yo, abordado, no la hubiera abordado. ujú, yo he trabajado, bueno, trabajo con abuso sexual y también he trabajado con mujeres que vienen de otras terapias donde se ha retraumatizado, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental, Cristina, lo que dices Te de estoy tener escuchando, sí. formación, de saber cuándo intervenir, sobre todo porque en trauma no puedes llegar e intervenir si no tienes una formación. Y es lo que te digo, por desgracia, yo he visto mujeres que vienen retraumatizadas, como si ya, Ujú, ¿no? ujú, El ujú, primer ujú, hecho ya no fuera traumático. Entonces, bueno, lo dicho, yo desde justo antes de acabar la habilitación sanitaria, yo soy psicóloga sanitaria, yo empecé ya a ujú, formarme en trauma y en apego y en MDR allí en Madrid. ujú, Y bueno, creo que empecé desde el principio con la formación, con mucha prudencia, supervisando muchísimos los casos con ujú, profesionales ujú, expertos ujú, en el, ujú. en el ámbito. Y eso, Cristina, al final el trauma, yo creo que quien no tiene un trauma, podríamos decir, quien no tiene una herida, lo que pasa es que hay Bueno, que tener ya, formación pero para... te quiero, perdona por cortarte, pero Ujú, claro, es que bueno, todo es subjetivo, claro, también hay que trabajar desde la subjetividad. A lo mejor ujú, para mí es súper importante, no ujú, sé, no estoy para ejemplo, y para ti es una chorrada, vale. ujú, claro. Quizá objetivamente, que tampoco me sirve porque, ya te digo, me gusta hablar de la Ujú, subjetividad, pero un abuso sexual no sé si es equiparable a otro tipo de trauma, no lo ujú. sé, no sé, no lo sé. Que te haya dejado no, es que no, yo creo que no, aunque te haya dejado tu pareja sea súper traumático, creo,
pero desde la Ujú, inexperiencia, ¿eh? Que por eso ujú, quiero que me ujú, corrijas, ujú, que yo no trabajo con trauma, ¿eh? Eh, Creo que es una cosa es que te puede marcar en tanto, incluso en ujú, tus vinculaciones ya amorosas, sexuales, en tu ujú, sexualidad, en cómo te relacionas a nivel sexual. ujú, Para mí es de las cosas más delicadas que me he ujú. encontrado. Por eso, ¿no? Luego, Cristina, sí que es cierto que está el trauma simple, está el trauma complejo, hay Mm, intensidades, mm, ¿no? Pero al final, bueno, al menos yo en mi experiencia, trauma simple o trauma complejo me lo encuentro a menudo en sesión, ¿no? Porque es cierto lo que dices, ¿no? Que depende de la estructura de la personalidad, los recursos, el apoyo que la persona tenga, mm, mm, pero bueno, al final yo sí que me encuentro que eso, trauma complejo, trauma simple, pero sí suelen mm. aparecer. Entonces, bueno, pues es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy, podríamos Es decir, bonito. complejo porque se pone mucha carne en el asador como paciente y como Mm, terapeuta, mm, pero es muy mm, bonito. mm, Y bueno, al final es lo que hablamos, hay que ser prudente, hay que formarse, hay que actualizarse, hay que estar ahí, al pie del cañón y saber acompañar, sobre todo, saber sostener. mm. Marta, esto ya pregunta formativa hacia mí. Diferenciame entre trauma simple y trauma complejo. Sí, bueno, pues al final el trauma simple, venimos a hablar de aquellos traumas como muy, muy concretos, muy, por ejemplo, un accidente, ¿vale? Un accidente de tráfico Mm, puntual, mm, se queda mm, como trauma simple, pero por ejemplo, un caso de abuso, de maltrato, un trauma repetido, un trauma que tiene que ver, por ejemplo, con eso, con negligencia, con abuso físico, abuso psicológico repetido en el tiempo, mm, se acaba mm. convirtiendo eso en un trauma complejo, que es lo que hablábamos antes, ya afecta a la estructura de la personalidad, a la manera de vincularse, toda esa parte. Y claro, la maravilla que yo hablo muy bien siempre de MDR, ¿no? Porque al final MDR dentro del trauma es esa técnica, ¿no? Que nos permite ahondar, ¿no? Y abordar las experiencias traumáticas con, podríamos decir, más precisión y eficacia. No se puede Ah, utilizar al ah, principio. perdón, no, perdona. Perdona por acordarte. Sigue, por favor. Perdona. Nada, simplemente eso, Cristina, que al final es una técnica que se utiliza para el reprocesamiento del trauma, ¿vale? El objetivo es como integrar, por decirlo así simple, lo que se ha quedado desintegrado, porque cuando ocurre un trauma, al final el recuerdo se queda como en partes, ¿no? Normalmente Mm, cuando mm, mm, almacenamos los recuerdos, pues tenemos la situación, la imagen del recuerdo, el pensamiento, ¿no? Lo que pensábamos en ese momento, la sensación y la emoción, ¿vale? Creo que he dicho más o menos todo. Cuando ocurre un trauma, ¿qué pasa, no? Que al final la emoción se queda por un lado, el pensamiento, la creencia por otro, la imagen por otro. Por eso aparecen los flashbacks, ¿no? Como esas emociones intensas, Esta chica, repentinas. perdona que te corte, tenía una cantidad de flashbacks, o sea, ya no, a ver, en una primera consulta no, pero le Ujú, dije, trastorno estrés postraumático, o sea, la chica ujú, ujú, tenía una cantidad que era, obviamente eran síntomas y de broma, eran flashbacks ujú, ujú, brutales y habían pasado pues habían pasado pues por lo menos 20 años, 20 años y además, ya te digo, tenía ya su terapeuta, que tal, si no, yo creo que vamos, y más ahora si me volverá a revisión, pero como ujú, tal, yo me sería súper candidata a mandártela. Que además no había comprensión, tampoco no quiero dar muchos datos, pero bueno, ujú, no había comprensión por parte de los padres porque había una ujú, recriminación de, pero ¿cómo te puede pasar otra vez? Pero si esto pasó hace 20 años. O sea, de verdad, uno de los casos ujú. que bueno, que ya está, que te encuentras. Qué difícil y qué complejo. Y también has dicho algo importante, Cristina, y ya con esto si quieres terminamos, que es al final el apoyo, ¿no? El trauma a veces, fíjate, no lo que voy a decir, el hecho en sí es traumático, pero lo que retraumatiza y agudiza la herida es el silencio, ¿no? La culpa y la vergüenza que vienen después por no encontrar Exacto. gente que sepa ver lo que has vivido, ¿no? Que retraumatizan al final, por ejemplo, cuestionando, invalidando. Mm, 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 mm.
O sea, a mí la chica me dejó de, vale, tiene terapeuta, me ha venido, ya está, yo me voy a dedicar a lo que me ha venido, pero está para trabajar, pero para sostenerla y Ujú, para ujú, apoyarla, porque además era una chica ujú, súper joven que tiene pues toda la vida ujú, por delante para que ojalá yo muchas veces digo que encuentre al profesional adecuado, porque muchas veces yo qué sé, ujú, yo no soy experta en millones de cosas, voy a decir en coches. Es una de las cosas que me ha salido ujú, mal en la vida. Claro, tú eliges un profesional y a veces, pues claro, tampoco sabe yo me encuentro muchas veces que la gente no sabe ni qué formación tiene la persona a la que acude. ujú, Bueno, claro, yo me comparo a mí y digo, vale, yo me compré mi coche y en verdad soy una catita de entender ujú. de coche. Vale, te lo compro. Pero yo en estos casos digo, ojalá de verdad encuentren a la persona que tenga la formación adecuada Ujú. y que sepa sostenerlo y ayudarlo, porque como no la encuentren, creo que pierden el tiempo. Totalmente, Cristina. Por eso, bueno, en este otro lado, Pero ¿no? bueno, Como profesionales, pues bueno, tenemos también ese, yo al menos lo veo así, ¿no? Como la obligación y el deseo, mm, ¿no? Porque hay parte de querer hacerlo, ¿no? De actualizarse, formarse y poder estar de la mejor forma posible, porque cuando se logra trabajar un trauma, realmente cambia la forma de estar y de ser. Se mm, siente un mm, alivio, mm, se mm, vacía la mm, mm. mochilita. Entonces, bueno, podríamos Pues resumirlo así. sí. Oye, Marta, me tiraría. No es broma, ¿eh? No es por quedar bien. No sé si se lo digo a todo el mundo, me voy a plantear si se lo digo a todo el mundo, pero te lo Ujú. estoy diciendo muy honestamente. Oye, muchas gracias. Pues no lo sé. Eh, todas las Gracias a veces ti, que Cristina, quieras, por compartir este espacio tan todas incómodo. las... Bueno, yo, no solo yo, que te tengo en cuenta, pero oye, visibilidad a una profesional, si os veis la Ujú, situación de lo que ha contado Marta, mensaje para finalizar, mirad un poquito el profesional al que elegís y bueno, aquí tenéis el ejemplo de Marta, que además trabaja online, ujú. pondré los sus datos de contacto y yo me iría con ella, así, tal cual, lo confieso. Oye, Marta, un placer, ¿vale? Gracias, Cristina. Te avisaré para otro día. Que Muchas vaya muy gracias. bien. Chao. Chao. Adiós.